Buenos días, queridos, hermosos de familia Nueva Vida. Bienvenidos a este servicio. En esta mañana vamos a cantar el himno 217, Corazones siempre alegres. Es un himno con nuestro sabor latino, centro o sudamericano. Entonces lo vamos a cantar con todo el corazón. Y dice así. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos levanta su poder en su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos viera desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos aún con gozo nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Bendiciones, los amamos. Hola, te saludo con mucho gusto, listos para el sermón de este fin de semana. El pasaje es Romanos 9, versículos del 18 al 21, ¿sí? Pero ya sabes, siempre pido que leas todo el contexto para que sepas más o menos dónde estamos parados, ¿sí? Que estés ubicadón. Bueno, advertí que el discipulado vamos a suspenderlo, es decir, ya está grabado, lo van a poner en estos días, pero como ya viene la mudanza y luego marzo, que acomodo y todo, vamos a suspenderlo para regresar al libro de Hechos, pero los mensajes iban a continuar. ¿Cuánto más de las siguientes semanas? No lo sé. Lo que sí sé es que a partir de el 10 de febrero los vamos a suspender porque pues es la mudanza y luego viene la instalación, ya sabes, ¿no? Pero pronto lo arreglaremos, primero Dios. Bueno, estamos en Romanos 9, versículos del 18 al 21. Dice, a quien quiere, refiriéndose a Dios, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás,
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué endurece a unos y a otros no? Y dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene poder el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y le sigue. Nosotros ahí le vamos a dejar nada más, pero lee todo el pasaje, vale mucho la pena. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Esto se llama el sino, ¿sí? Pero no es sino, es el sino. Sino como sinónimos, fortuna, suerte, destino, todo eso. Ahora, mira, primero, paréntesis, yo sé, vaya, tanto tiempo en esto, que hay gente que dice, no, la suerte no existe para el cristiano y no hay coincidencias, hay diosidencias y quién sabe qué tantas tonterías dicen. Mira, la vida es una suerte, y así lo manejo, de eventos. Dios, en teología, diríamos, no es deísta. ¿Qué es el deísmo? Es que, como un relojero, arma el reloj, le da cuerda, lo deja y se va. Eso es el deísmo. Y Dios no es así. En teología decimos que es providente, al revés de ser deísta. Es decir, sí hace el reloj, sí le echa a andar, pero está ya al pendiente de cómo camina el reloj. Eso se llama providencia y Dios es providente. Ahora, ¿cómo sacamos esas conclusiones? Por la reflexión escritural. La Biblia misma nos está diciendo cómo es ese asunto. Ok, entonces, si Dios es providente y cuida y controla lo creado, ¿cómo es eso de que a unos endurece y a otros no? Te contesto. Primero, esa es la reflexión per se en el cristianismo. Por siglos se ha cuestionado ese punto. También se ha dicho hasta dónde Dios y hasta dónde el hombre, hablando de que la vida es un conjunto de suertes en el sentido de eventos. Ahora, ¿hasta dónde Dios y hasta dónde el hombre? Te contesto, y para mí es de facto y no tiene mayor complejidad. Es de ambos. Mira, nosotros tenemos voluntad corrupta contra libre albedrío. Libre albedrío, como se ha dicho, algunos dicen libre albedrío. Bueno, como muchos han insistido en las iglesias, libre albedrío. Te explico. Teología y filosofía han caminado juntas, ¿sí? La teología desde siempre, la filosofía empezó. Ok, entonces, en algún momento se han copiado o prestado términos, la una a la otra, de tiempo inmemorial. Libre albedrío es filosófico 100%. Y viene de la expresión tabula rasa, que en filosofía quiere decir una neutralidad absoluta. Ahora, no nos vamos a meter a física y eso, pero el absolutismo no existe desde nuestro lado. Desde nuestro lado existe la relatividad. Del lado de Dios, en esa dimensión, sí existe el absoluto, el absolutismo. Regreso. Entonces, en lo relativo de la existencia, se ha dicho que el libre albedrío, filosóficamente, es la capacidad de decisión del hombre, para lo bueno, para lo malo. ¿Ok? Paréntesis. Y de ahí también se maneja la imago Dei, que cuál es la imagen de Dios en el hombre, que la moral y la sabiduría y esas tonterías. Y digo tonterías porque eso es imposible que podamos ser semejantes a Dios. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios en el hombre? La inmortalidad, ser eternos. Dios nos hizo para ser eternos. Distorsionado por la caída, recuperado en Cristo. Ok, bueno. Entonces, ¿qué significa? ¿Que no tenemos libre albedrío? No, espérame, te contesto. No me gusta usar ese término porque es filosófico. Yo empleo un término teológico. Yo hablo de voluntad. Si tenemos voluntad, que al fin es sinónimo de libre albedrío, pero
es diferente cómo se maneja, porque el libre albedrío filosóficamente habla de una neutralidad absoluta. Y desde este lado teológico decimos, somos pecadores, ya traemos desventaja por la caída, entonces nuestra voluntad es corrupta. Y fíjate, hay un montón de pasajes que avalan esto cuando dice el profeta Isaías que nuestra mejor obra es un trapo asqueroso. Dice inmundicia, pero es peor que eso, pero luego te cuento qué es. El caso es que tenemos voluntad corrupta, ¿sí? Sí decidimos, pero la mejor decisión que podamos tomar siempre trae grado de corrupción porque somos corruptos. Y entiende corrupto, no como decía este tipo obrador de corrupción, de gente mala haciendo daño, que sí, pero corrupción también quiere decir imperfección. Somos imperfectos, pecadores, sinónimo. Aún la Madre Teresa, aún el mejor Papa, aún yo, todos, aún nuestra mejor decisión trae corrupción. Siempre. Lo mejor que hagamos, nuestra mejor versión, trae corrupción. ¿Por qué? Porque somos mortales. Y mortal es sinónimo de pecador. Y pecador es sinónimo de imperfecto. Así lo mejor que hagamos siempre tendrá, si quieres, un mililitro, un miligramo, una pestañita de, eh, de afectación por corrupción. Ahora, siendo esto así, te digo, Dios y el hombre se expresan juntos en lo creado y en lo providente. Hay una ventaja donde dice que para los que amamos, y yo pondría y odiamos, porque el otro día hablé de eso, de la pasión humana, que brincamos como la corriente alterna de positivo a negativo, de amor y odio. Los que estamos en Dios, todo es para bien, aún lo malo y aún el pecado. Fíjate qué cosas tan bárbaras estoy diciendo, pero es que en el absolutismo de Dios Él controla todo eso y va a hacerlo para bien. Es decir, Dios da golpes derechos con varas chuecas. ¿Me entiendes? Entonces decimos, sí, todo es para bien, tengo la fortuna, y lo digo así adrede, uso el término fortuna, de que mi suerte está echada y va a ser una suerte buena, porque Dios es bueno. Pero siempre voy a vivir las circunstancias. Y el sino es qué tipo de circunstancias me tocan vivir. Te pongo un ejemplo. Mira, yo quise dos cosas en la vida. Bueno, he querido muchas, pero dos, así como ideales. Una, tener una familia numerosa. Nunca la tuve. De niño hubo un momento que tuve familia materna, familia paterna, pero fue breve. El hecho es que después, ni siquiera viejo, madurón, veinteañero, fíjate, ni siquiera maduro, jovenzón, dejé de tenerla. Y toda mi familia se concretó a Pera, a Checo y a Perita. Punto, párale de contar. Claro, hubo agregados por ahí, una tía en México, un cuñado, pero párale de contar. Y claro, la familia política de Pera, pues que tenían sus cosas conmigo y yo con ellos, hasta que después ya cambiaron todo y nos llevamos muy bien. Pero bueno, no tuve el familión que quería. ¿Mm? Y la segunda, siempre quise ser longevo en una iglesia y morir de viejo en una sola iglesia. Y me quedo viendo a la gente que dice que tiene 50, 40 años en una congregación y digo, ay, qué cosa más bonita. Yo hubiera querido eso. Mi pastorado más longevo fue en Zacapu, 20 años. Los demás, México 7, Jalapa 7, Zacapu 20 y Morelia 10. Suma 44. Y ahora con nueva vida, pues vamos a ver cuánto, ¿no? Esperando que, si Dios quiere, pues ya aquí sea pues mi, mi cúspide, pues, ministerial. Bueno, entonces a lo que voy es a lo siguiente, ¿sí? El sino es tu destino. ¿Qué te toca? Si yo no tuve una familia grande, Dios me bendijo con ovejas hermosas, que ahora en nueva vida es mi familia. Y se puede extender un poco más con otros acapenses que andan por ahí. ¿Te fijas? Entonces la cuestión es benéfica para mí.
porque se sustituyó la familia carnal por familia espiritual y ahora son un montón. Entonces me digo, oh, qué bien. La otra, si no pude tener un pastorado perpetuo en una congregación, al mandarles en el chat nuestro historial, me doy cuenta de que nuestro paso por diferentes estados, ciudades e iglesias fue para algo e hicimos algo. Vamos, no me quedé perpetuo en una congregación, sino que, y haciendo cosas en ella, sino que en varias se hicieron varias cosas. Entonces digo, está interesante. Y bueno, viendo el caso de Morelia, sinceramente no creo que hubiera con gusto ido alguien a hacer el trabajo que se tenía que hacer porque el asunto estaba muy difícil. Pero arreglado, dejando a la iglesia como Dios manda y con sucesor como siempre he hecho, pues me doy cuenta que ese era nuestro sino. Entonces te digo, me hubiera encantado tener un pastorado vitalicio, pero los que he tenido en distintos lados ha sido para una contribución en particular y dejado hasta infraestructura. En una se dejaron una casa, en otra se dejaron vehículos y un hospital. Vamos, entonces, y aún con eso, pues seguimos haciendo discípulos, etcétera. Pero el asunto interesante es que esos destinos han tenido una cosa específica. Y entonces digo, pues valió la pena, valió la pena. Entonces, vuelvo. No tuve lo que quise, literal, pero sí el efecto, el resultado. Un familión, muchas ovejas distribuidas en distintos lados y de ahí sale mi familia espiritual. Entonces, a lo que vamos es, Dios endurece, Dios tiene misericordia. ¿Qué significa? Para que lo entiendas a la mexicana, que hay un destino y que en ese destino tenemos altas y tenemos bajas. A veces nos salen las cosas, a veces no nos salen, a veces son como queremos, a veces no son como queremos, pero cada quien tiene un trazo y ahí está la providencia y nuestra cooperación para que eso se dé y aún en nuestros errores o confusiones o fallas, Dios gana y nos hace ganar. Entonces, la aplicación de este mensaje es esto. Tu destino está trazado. Disfrútalo, vívelo, sé feliz, haz lo mejor de ti, donde te toque, con quien te toque y como te toque, y disfruta la vida, porque al final esa es la mejor moraleja de la historia. ¿Qué te parece? Y Dios es bueno y sabe qué hace. Enhorabuena entonces, ¿no? Bien, saludos, bendiciones para todos y hasta el siguiente sermón.